Buenas tardes, mi nombre es Alexa Ardila Acuña y el día de hoy estaremos tocando el tema y hablando particularmente sobre resolución de conflictos. Estaré contándoles una estrategia para poder aplicar la resolución de un conflicto. Antes de eso, vamos a empezar con puntos claves que es la definición de lo que es un conflicto. Un conflicto es un fenómeno natural que se da en la sociedad, que no se logra hacer lo que se quiere o de la manera que se quiere, o debe ser necesario que se manifieste el desacuerdo entre las partes. ¿Qué es lo importante de un conflicto? No evadirlo, sino lograr resolverlo de manera positiva y de las enseñanzas que este conflicto deje, poder llegar a un proceso en el cual todos los intervinientes tengan esos aportes de manera personal y que no se vuelva a suscitar en otro proceso o nuevamente de repetición este mismo. Ahora, para abordar un conflicto es importante tener en cuenta tres ítems o particularidades mencionadas en la estructura de un conflicto o del conflicto. Esto atendiendo la propuesta de este señor, quien propuso esta estrategia importante o esta estructura, la cual básicamente nos muestra lo siguiente. La estructura se compone de la siguiente manera. En la base piramidal encontramos la persona o los tres influyentes. El proceso y el tercero es el problema. De ello podremos entonces mencionar: los conflictos se han convertido en algo cotidiano, en algo muy normal y vivido. En esta estructura tenemos claro el proceso, pero antes de mencionar el proceso, vamos a hablar particularmente de los ítems que tendremos muy en cuenta en el problema. Tomemos como punto de partida el focalizarnos en la atención básica de ese problema para poder lograr dar resolución a ese conflicto. Ahora, de ese problema, teniendo en claro las razones, lo que moviliza a esas personas para que se dé ese conflicto, vamos a llevar a cabo una estrategia con un ejemplo que les voy a dar. Ahora, conocer las ideas de cada una de estas personas facilitará la resolución de este problema que hablaremos en este proceso. Como ejemplo de este conflicto, voy a usar dos personas, y para la estrategia que propongo se tenga también en cuenta la estructura del conflicto y esta se nos convierta en la resolución. Los personajes que menciono, a quien llamaremos Rafael y Felipe, harán parte importante de este triángulo de resolución. Para ello vamos a primero identificar segundo, conocer razones, motivaciones y sentimientos.
Y como tercero, la conciliación. Los dos personajes se movilizan en un vehículo cada uno. Van por una vía principal de nuestra ciudad. Están en una intersección. Aquí encontraremos a Felipe y aquí el vehículo de Rafael. El semáforo se encuentra dañado, no está funcionando, por lo cual todos están cruzando a su libre intención. Felipe ve la oportunidad de cruzar, al igual que Rafael, y chocan sus dos vehículos. En la intersección están generando una serie de tráfico porque ninguno de los dos se moviliza. El conflicto en este momento es el choque de sus dos vehículos. Rafael se baja de manera eufórica a agredir a Felipe, quien responde a sus agresiones con agresión. Aquí es donde tendremos en cuenta que para resolver un conflicto no necesariamente se tiene que dar el enfrentamiento, pero básicamente no cumplimos la parte importante para resolver un conflicto, que lo sería en mi estrategia el identificar el problema. 2, dialogar. Y 3, mediar. Haremos que las dos partes dialoguen, una vez conocidos los sentimientos, las razones y los que les mencionaba anteriormente de las dos partes. Aquí va a estar nuestro tercer individuo, que es quien va a generar o va a hacer la mediación para que el proceso se logre de la mejor manera y en este orden de ideas logremos que los individuos involucrados busquen y encuentren la solución pertinente. Vamos a necesitar que el mediador, que en este caso será el agente de tránsito, identifique las causas del accidente, como puede ser el daño del semáforo, la ausencia de un agente de tránsito que debía, e incluso el afán de las dos personas por cruzar en una vía, a lo que llegaremos a un acuerdo común entre las partes, una vez nuestro personaje importante y fundamental va a ser nuestro agente de tránsito. Hacer del conflicto una herramienta para encontrar soluciones importantes hará que se solucionen dichos conflictos sin que esto no afecte gravemente a la sociedad, pero sí que nos represente una solución importante, la cual, como estrategia, evite que se repita nuevamente este conflicto y que la comunidad, la sociedad o las personas que están involucradas en el conflicto se vean afectadas. Por lo cual, esta estrategia tiene 3 puntos como nuestro triángulo, muy importantes. Para terminar con esta sección de resolución de conflictos, dejaré como último el siguiente: identificar. Las causas, las razones del conflicto o lo que está generando el conflicto nos llevará al segundo paso: dialogar, conocer
lo que piensa de una manera muy pulcra mi opositor. Y entre este lazo es necesario que se suscite un mediador. Que escuche tanto a Rafael como a Felipe para dar posibles soluciones. Y el tercero, no menos importante, que es el pilar, que este conflicto nos deje enseñanzas que eviten que se repita. Claro, pero si todos los días hay choques, ¿esto no dejó enseñanza? Particularmente la va a dejar en nuestros sujetos, en nuestros personajes o en las dos personas que estuvieron involucradas, de tal manera que ninguno en futuras ocasiones con otra tercera persona o con otra persona vuelva a presentar el mismo conflicto de accidente de tránsito. Con esto entonces espero haber dado ideas claras, importantes para la resolución de un conflicto, lo que para nosotros será un tema de diario vivir y claramente tendremos como base que el poder ayudar a resolver un conflicto será la mejor herramienta de cambios positivos que toda la sociedad y cada grupo en particular necesita. Les doy gracias por haber atendido esta exposición.